Hola a todos, muy bienvenidos a esta tercer parte que no va a ser el último video, seguramente lo dividamos en dos porque es un proceso bastante lento donde hay muchos detalles, muchos tips que les quiero enseñar y sobre todo entender que a diferencia quizás de lo anterior es un proceso que requiere más de observación, de hacer, deshacer y es lo que siempre digo yo cuando hago tutoriales de animación, que eso es lo que principalmente se diferencia de rigging, ¿no? Que uno cuando da un tutorial de rigging puede establecer un paso a paso y más o menos cuánto va a durar el video, pero cuando hace un video mostrando cómo animar, hay algunos videos míos también simplemente animando y con la boca callada. Nada, el tiempo se puede extender mucho, ¿sí? Porque hay mucho de probar, de hacer, de deshacer, prueba, error. Así que nada, en la clase de hoy vamos a estar viendo cómo pulir nuestro personaje, cómo pulir nuestra animación, que hasta el video anterior teníamos el blocking. Y con eso vamos a arrancar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Voy a tratar de hacer un videito como siempre, no más de 30-40 minutos, para que no sea tedioso. Y seguramente sigamos en un segundo video. Pero con lo que vamos a ver hoy ya tenemos todas las bases para terminar de pulir la animación. El segundo video quizás sea más para agregar detalles, terminar de hacer que el personaje hable y demás. Así que dicho esto, no los distraigo más. Arranquemos con el video. Habíamos terminado la clase pasada con este blocking, ¿sí? Sí, es un blocking pura y exclusivamente, no llega a ser un blocking plus, simplemente es un blocking de las poses principales con algunos intermedios. Habíamos hablado del Twin Machine, ¿ok? Y en el día de hoy vamos a estar comenzando, como les decía recién, a pulir a nuestro personaje. Así que, dicho esto, seleccionamos todos los controladores. Voy a hacer un último apretadito de S, ¿sí? En todos, no recuerdo si es en el video pasado, seguramente sí. En todos los keys aprieto la S y ahora voy a primero setear todas las curvas en automático. Esto también se puede hacer desde el Maya. Sí, yo lo estoy usando desde el Animbot, pero se puede hacer desde el Maya. Selecciono toda la línea de tiempo y convierto también las curvas a automático. Lo primero que hice fue para que los keys que a partir de ahora se hagan en automático. Y los keys que ya estaban, lo segundo que hice fue para que los keys que ya estaban hechos sí se transformen en auto también. El resultado que seguramente tengamos sea algo así. ¿Sí? El Maya empieza a calcular lo que sucede entre las poses que le marcamos. Y es muy importante, algo que seguramente comenté la clase pasada. Esperen que me acomodo un poco porque estoy duro de la espalda. Algo que comenté la clase pasada respecto a generar como aquellas zonas en las que yo quiero que en mayor o menor medida se mantenga la pose, ¿sí? La clase pasada seguro les mostré la técnica o algunos tips para poder hacerlo y fíjense qué lindo y qué bien que queda ahora cuando pasamos del blocking a las curvas automáticos, ¿sí? Muchas veces se dice de blocking a spline, pero nunca entiendo por qué, si en realidad el spline es otro tipo de curva. En realidad uno pasa de step, que sería el blocking, a auto, ¿sí? Pero bueno, debe haber alguna explicación que estoy ignorando completamente. Dicho esto, fíjense qué importante que es haber marcado esas pausas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, lo que pasa muchas veces es que quedan, y creo que esto lo habré mostrado también en el video pasado, perdón que me olvidé. A veces si no marcamos estas pausas, estos momentos donde quiero que el personaje mantenga la pose, la animación queda muy lenta y parece que el personaje estuviese haciendo Tai Chi Chuan, ¿sí? Entre una pose y la otra. Y además de que no se termina de entender qué es lo que queremos, cuáles son las pausas, cuál es el acting, cuál es la intención, cuál es la estética, sino que queda toda una cosa medio gomosa que se mueve despacito. Y queda feo y uno cuando lo ve en auto la primera vez dice, no, ¿qué es esto? No me salió, ¿por qué se ve tan feo? Si en el blocking se entendía. Bueno, eso. Dicho esto, lo primero que yo hago, y a partir de ahora voy a mostrar mucho de la técnica que uso yo y que fui aprendiendo o que me van enseñando y que también me queda mucho por aprender. La técnica que uso yo cuando paso a auto es la siguiente. Tienen el Graph Editor en la pantalla, lo tienen a ver, ahí, ¿sí? De la otra punta de la pantalla. Yo lo tengo en otro monitor, lo tengo justamente en otro monitor porque como voy a estar trabajando la etapa de pulido, necesito ver en grande las curvas, ¿sí? Y traté de colocarlo en un lugar de la pantalla donde técnicamente no voy a estar seleccionando nada de esa zona.
Las clases pasadas lo tenía por acá abajo, creo. Y nada, ahí estaba solo la línea de tiempo. Bueno, voy a seleccionar el controlador del torso, el que mueve el personaje así. ¿Sí? Yo le digo el del torso, pero otros que le dicen el del hips o el controlador de la cintura. ¿Ok? Para mí este controlador es el más importante a la hora de arrancar a pulir la animación. Yo lo que empiezo a trabajar es evitar que el controlador esté quieto todo el tiempo. Si se fijan en la línea de tiempo, ¿sí? No sé, pensemos por ejemplo las traslaciones en X, que son de un lado para el otro. Fíjense que hay momentos, ¿ok? Ahí estamos. Ah, qué raro que está el Graph Editor. Ahí va. Ah, voy a pausar un toque porque se me está comportando raro. Me parece que hay algo que tengo que tocar para que no suceda. Listo, ahí está, solucionado. No había nada que tenía que tocar. En realidad, lo que sucedía era que por algún motivo medio que se había vagueado estando en el otro monitor, ¿sí? Y cuando metía zoom se zoomeaba raro. Lo saqué, tiro el dato siempre, ¿no? Por las dudas. Lo saqué de ese monitor, lo mandé al otro monitor, o sea, acá adelante, ¿sí? Y después lo volví a traer, hice doble clic y ahí se arregló el problema. Dato. Bien, entonces lo que yo empiezo a hacer es evitar esos momentos donde el torso no se mueve para nada. ¿Sí? Que en el blocking eran útiles porque eran las pausas, pero ahora fíjense que acá, por ejemplo, la traslación en X está totalmente lisa. Y eso yo lo trato de evitar. El método que yo uso es combinar un poco en la línea de tiempo, o sea, agregar algunos keyframes y también trabajar con el Graph Editor que tengo acá abajo. ¿Sí? Digo acá abajo pues yo lo tengo acá, pero ustedes lo están viendo en el margen superior izquierdo. Básicamente agarro el controlador de la cintura y empiezo a agregar algunos keys medio al azar. Por ejemplo, acá, ¿sí? en este rango, no pasa nada en este rango de tiempo. Entonces muevo un poquito, apenitas. ¿Ven? Apenitas. Aunque después cambie el movimiento. Lo moví un cachín. Después, si acá el personaje sube, baja, capaz que acá lo que trato de hacer es que siga un poquito el movimiento que venía trayendo. Digo, si baja en esta dirección, lo hago bajar en esa dirección. Apenitas, ¿sí? Creo que el mouse me está dejando de funcionar porque necesito moverlo mucho. Lo bajo apenitas. ¿Ven? Ahí. Y después ya vuelve al key anterior. O sea, mejor dicho, la pose que tenía. Simplemente agregando un key en el medio de estas dos puntas que eran exactamente iguales, lo que voy a hacer es generar que el personaje, por ejemplo, haga esto. Se mueva por un lado, para el otro. A veces queda bien, a veces no tan bien. Pero en esta primera instancia no le voy a prestar tanta atención. Simplemente sí voy a tener en cuenta estos tips que les voy diciendo, ¿no? De si el personaje viene de hacer un movimiento de izquierda a derecha, bueno, lo seguiré moviendo un poquito más para la derecha. No lo hago ir para el otro lado bruscamente. Tiene que ser algo natural. Estamos agregando movimientos inconscientes en el personaje. En el stop motion, esto como dato, se logra de otras maneras, agarrando el muñequito o lo que uno quiere generar la sensación de que está vivo. Y simplemente lo que hacían era agarrar y tocarlo un poquito. Lo tocaban, lo soltaban, sacaban una foto. Tocaban, soltaban y sacaban otra foto. Simplemente el hecho de tocar un poquito, ¿sí?, al personaje, en stop motion estoy hablando, generaba esa variación entre frames que daba la sensación de que, entre comillas, vibraba o que estaba vivo, ¿sí? En el stop motion a veces es más como una vibración. En el dibujo tradicional, por ejemplo, simplemente se redibujaba la misma pose una y otra vez. Y esa sensación del trazo variando frame a frame daba la sensación de que estaba vivo. En el caso del 3D hacemos esto, ¿sí? Movemos, o al menos yo lo que hago es mover un poquito desde la cintura. Acá lo mismo, sube, baja. Puedo hacer que acá, por ejemplo, en el 100, suba un poquito más. Y fíjense que muevo siempre desde el medio, para que de forma un poco random también se muevan los demás ejes. ¿Ven? Ahí. Y acá lo mismo, baja, sube, va para la derecha. Y acá puedo hacer que venga un poquito. Voy a alterar este key en este caso, no voy a agregar otro. Para la izquierda. ¿Ven? Tuc, y ahí vuelve. Y acá es como que hace como que me importa o está hablando. Y lo veo muy brusco. También lo que hago acá es empezar a editar el timing de cosas que quizás funcionaban en el blocking, pero acá me doy cuenta que no. Agarro todos los controladores del personaje,
¿sí? Y voy a estirar un poquito más estos keys. Ahí. ¿Sí? También es cierto que después hay un tema de las manos que hay que desfasar. Pero creo que con eso estamos. A ver. Bien, y acá voy a hacer que no termine en la misma pose, sino que termine un poquito antes para que siga, ¿sí?, moviéndose hasta el final. Entonces el resultado que tengo es este. El personaje nunca está quieto. ¿Ven? Al menos desde la cintura. Es el primer paso que hago yo para empezar a darle vida a este blocking. El siguiente paso, la verdad es que muchas veces cuando estoy trabajando empiezo a hacerlo en desorden, pero si tuviese que llevar un orden o pensar en lo que suelo hacer, el siguiente paso que hago es empezar a desfasar las partes, ¿sí? Empezar a ver, por ejemplo, si, como decía antes, el timing de la cadera, por ejemplo, está bien en relación con el pecho, empezar a desfasar, darle más, menos tiempo, hacerlo quizás menos exagerado. Acá siento que va muy, muy para adelante, ¿sí? Empezar a retocar esas cosas. Y también, en paralelo a eso, laburar un poco con el Graph Editor y empezar a ver si lo que hice en la primera instancia de mover la cadera, ¿sí?, agregar unos keys, empieza a tener lógica dentro del Graph Editor. Ejemplo, les quiero mostrar algo que ya estaba notando raro. Por ejemplo, esto de acá, ¿sí?, va y viene muy brusco. Entonces digo, bueno, si va y viene muy brusco, ven que pega como una frenada ahí, queda como congelada. Y en realidad la idea ahí era, cuando lo planteamos en el blocking, era más como un overshoot. O sea, es una llegada y un acomodo. El overshoot es, repito, por las dudas, es cuando el tipo, si la pose final, si esta es la pose A y esta es la pose B, ¿sí?, el tipo diciendo, ja. Bien, el overshoot es una pose un poco más exagerada a la pose B, que puede ir como un poco más arriba. Entonces el resultado es pose A, pose exagerada, pose B. Entonces queda como un pequeño rebote, ¿sí? Ese es el overshoot. Pero a veces cuando uno lo plantea el blocking queda bien, cuando uno lo ve como va quedando acá, es demasiado exagerado. Entonces hay varias maneras de hacerlo, de corregirlo. Se puede utilizar acá el Graph Editor un poquito desde la cadera, por ejemplo. Digo, ven que acá este pico se nota mucho, ¿ven? Entonces voy a bajar un poquito, deben ser las traslaciones en X, en Y. Las puedo ir viendo individualmente también, ¿sí? Pero es más que nada en X y en Y. Vamos a ver ahora cómo se ve. Bien, ahí queda un poco mejor. ¿Ven? Y simplemente editando la cadera. No edité nada más. O sea, podría haber agarrado todos los controles y trabajado con alguna herramienta de la Nimbot o con el mismo Twin Machine para hacer más leve la pose. Pero fíjense qué importante que es la cadera, que yo simplemente tocando unos keys, agregando keys, moviendo keyframes dentro del Graph Editor, puedo lograr muchísimo. ¿Por qué? Porque repercute todo lo que pasa de acá para arriba. La que manda es la cadera, ¿sí? Entonces, si yo modifico esos keys, todo lo que va arriba va a ir mucho más lento, mucho más rápido, mucho más exagerado, mucho menos exagerado. Y lo otro que les decía es, bueno, empezar a darle timing a cada cosa, ¿no? Por ejemplo, agarro, no sé, algunos controladores del pecho, agarro todos juntos y miren lo que hago, ¿eh? Empiezo a desfasar un poquito. Snap. Vengo acá. Estiro un poquito. Siempre un poquito más para adelante que para atrás. ¿Ven? Agarro todo, estiro un poquito más para adelante y un cachín para atrás también. Para generar irregularidades. Simplemente eso. Y acá también. Estiro, estiro. Snap. A ver ahora cómo queda. Bien, capaz que es muy imperceptible en esta primera parte, pero en realidad lo que estoy logrando es que siempre el pecho llegue un poquito después que el hips, ¿ok? Que el torso. Y después agarro cuello y cabeza, que acá hace un movimiento medio raro, me parece. A ver, acá. Acá, este es un error desde el blocking, ¿sí? Que baja muy brusco acá, o es algo que me quedó en blocking a mí. ¿Qué es esto? Acá hay algo muy raro, me parece que... A ver... Este movimiento, ¿ven? Que queda ahí. ¿No? ¿Es un keyframe o es un follow? ¿O qué caso es? Ah, acá está. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Cambia el parent. Del chest al root. Ah, se va animando durante todo el tiempo. Qué gilada.
Bien, voy a borrar todos los keys del parent. Porque no sé por qué sucedió eso. Y vamos a copiar este key al final. Cosas que pasan también. Bien, ahora sí. Dicho eso, agarro el cuello, agarro la cabeza y también desfaso un poco más. Un poco más que el pecho. ¿Sí? Desfaso más. Desfaso más. Acuérdense cuando desfasan siempre después snap. Yo lo hago al toque porque si no me olvido. Desfaso, desfaso. Desfaso un poquito para atrás. Desfaso un poquito para adelante. Y snap. ¿Sí? Entonces, a ver cómo va quedando esto. ¿Ven? Miren esto, miren qué lindo que queda. Ven que llega el pecho, después llega la cabeza. ¿Sí? Eso es un poco lo que tratamos de lograr en esta instancia. Bien. Próximo paso, podemos hacer lo mismo con las manos, un poco con las manos, no tan zarpado. ¿Sí? De hecho, podemos hacerlo primero con una, después con la otra, para generar asimetría y que se mueva un poco más una mano que la otra. Acá podemos snapear ahí. Otra cosa que quería comentarles mientras hago esto es súper viable, y lo vamos a hacer, empezar a borrar keyframes que desde el blocking los usamos para generar algún intermedio, ¿sí? Con el Twin Machine o a mano, pero acá los podemos empezar a borrar. Yo a lo largo de mi corta carrera fui como, nada, viendo diferentes personas animando de diferentes maneras, y durante mucho tiempo creí que cuantos más keys tenías en la línea de tiempo a veces es mejor. Después, o sea, me refiero a que capaz que cuantos más keys planteabas desde el blocking plus, es cierto que es más detalle el que tenés, pero después cuando pasas las curvas a auto, empezás a tener un montón de keyframes y quizás no está mal empezar a borrarlos, ¿sí? Porque bueno, ya logré lo que quería desde el blocking, ya lo veo bien, ya me doy una idea de cómo va a quedar, ya se lo mostré al director de animación, pero ahora voy a empezar a pulir. Y para pulir no está mal deshacer algo que uno hizo, ¿ok? Quizás entre, no sé, entre este keyframe, ¿sí? Estoy agarrando cualquier cosa, no importa. Entre este keyframe y este, ¿ven? O sea, entre el 64 y el 60 y el 86, tengo dos intermedios. Y quizás conviene borrar esos dos y generar uno bien hecho. O agarrar este que está acá, ¿sí? Acomodarlo, ¿ven? Apretar la S y borrar los otros dos. No está mal, es súper viable y de hecho es quizás hasta lo que conviene hacer. Reducir en algunos casos la cantidad de keyframes. Bien, vamos entonces a desfasar un poquito las manos, les decía, acá ya está. Vamos a desfasar un cachito acá. Las manos no tanto para atrás, las voy a desfasar más solamente para adelante. Acá lo mismo, un cachito, ¿sí? No está mal, y yo me estaba olvidando de cuando uno desfasa esto también conviene agarrar todo lo que es el brazo, o sea, la escápula también. Ahora lo voy a hacer separado, pero está bueno desfasar eso todo junto, ¿sí? Lo mismo con el codo también conviene agarrarlo. Ahora estoy desfasando todo en cualquier orden, estoy haciendo una cochinada, pero no importa, va a funcionar. Pero no teman, esto que les decía, cuando uno entra en crisis, a veces tiene un montón de keys, a veces lo que conviene puede ser algo que, o sea, una crisis que suceda con todo el personaje o solamente con un momento de la animación o con un controlador. No teman de, por ejemplo, miren esto. Acá, agarro. Vamos a ver cómo quedó igual. No quedó mal, quedó lindo. El brazo derecho, ¿ven? Desfasado, queda bonito. Pero de golpe tienen, no sé, agarran 3 controladores en los que no le están encontrando la vuelta, no les gusta cómo quedan, bla, bla, bla. Y dicen, che, mirá el caos de keyframes que tengo. O sea, agarré 3 controladores y claro, como hice yo recién, los desfasé uno por uno, separados, y está este caos. No teman hacer esto. Esto funciona para un controlador, para 2, 3 controladores, para todo el personaje, ¿sí? Cuando entran en crisis. Si dicen, bueno, esta pose está bien. Esta pose está bien, la del 30, ¿sí? Y está bien la del 43. Hacen keyframe en los 3 momentos. 19, 30 y 43. Y lo del medio lo borran, ¿sí? Entonces la base la van a seguir teniendo. Esperen que, perdón. Lo del medio es esto. Ahí, el 30 lo tengo que dejar. La base de esta manera
la van a seguir teniendo, ¿ven? Pero con muchos menos keyframes, más limpios. Y ahí pueden volver a empezar a jugar. Es una linda manera de, nada, de reacomodar la cabeza de uno cuando está trabajando, cuando está animando. Vamos ahora a seguir puliendo el otro brazo, por ejemplo. Lo voy a hacer de la otra manera que lo hubiese hecho con el anterior, de seleccionar los 3 controladores que hacen el brazo en este caso y empezar a darle un poquito de desfasaje. ¿Sí? Ahí selecciono todo, snap. Ahí vamos. Ven que empieza a quedar desfasado. Hay un pequeño error acá que voy a solucionar también, que se estira mucho el IK en esta parte, en estos dos keys, en este y en este. Entonces selecciono ambos, ¿sí? Y con la herramienta del Animbot modifico la pose para que se modifique en ambos keyframes. Ahí va. ¿Sí? Y después también trabajo para que no quede tan brusco, ven, este movimiento de bajada del brazo. Entonces voy a copiar este key acá. Ahí, ¿sí? Y para que no quede igual todo el tiempo, hago un keyframe acá, borro este. Estos son pequeños truquitos que voy haciendo para que este key no quede exactamente igual al que le sigue, ¿sí? Ahí va. Bien. Voy a desfasar un poquito más la cabeza en relación al cuello. Ahí vamos. Snapeamos. Y ahí empezamos a tener, ¿sí?, algo más copado. El próximo paso, vamos a ver la animación cómo está dando, a ver. Bueno, hay algunas cositas que podemos ir agregando también, ¿no? Por ejemplo acá, el brazo este llega, tuk, queda ahí, pero estaría bueno quizás que esta pose sea un poquito distinta que la del final. Más que nada para que, ven, ahí va, se siga moviendo un poquito el brazo. Lo que podemos hacer es lo mismo que hice antes. Vamos a hacer. Para que este key no sea igual a este, hago un keyframe acá antes, borro este y este lo llevo en el que estaba, en el mismo lugar que estaba el anterior. Entonces ahora queda ahí, moviéndose a penitas. Pequeños truquitos, ¿sí? Falta una animación de dedos bien trabajada. Después eso va a darle también más la sensación de que el personaje es más orgánico todavía. Pero para esto puedo hacer este truquito que les mostraba antes, ¿sí? Tuc. Uy, se me trabó todo. Ah, no, ahí va. Uy, se me trabó. A ver. Hola. Se me trabó el atajo del play. A ver lo que... A ver. Ahí va. Listo, ya. ¿Qué más? A ver, ya desfasamos la cabeza. Vamos a desfasarlo un poquito más, a ver. Bueno, más allá del desfasaje en sí, podemos empezar a agregar nuestras intervenciones dentro de lo que ya tenemos. Ejemplo, miren esto. Voy a agarrar, por ejemplo, a ver, un controlador del pecho. ¿Cuál es? Este, ¿sí? Y si bien yo acá... Bueno, este es un controlador que nunca animé, por ejemplo. Estaba viendo acá que nunca lo animé. Si lo hubiese animado, lo que me puedo fijar es... Nada, si siento que el personaje sigue muy duro, muy tieso o algo, puedo tranquilamente agarrar, como les decía antes, marcar los keys principales, ¿sí? Para no alterar las poses, ¿ven? De una pose a la otra. Borro en el medio. Y empiezo a trabajar yo el overlapping, el desfasaje. Que a mí esto me encanta, hacerlo en el polish me encanta. Entonces, por ejemplo, acá, si el tipo anticipa, puedo hacer que acá sea un poquito agachado. O sea, voy a exagerar un poquito más, ¿sí? Ahí, ¿ven? Acá llega. Y después se acomoda. ¿Ven? Ahí. ¡Tuc! O sea, puedo yo tomarme la licencia
de borrar keys y volver a desfasar sin miedo. Bueno, acá vamos a hacer un poco más exagerado la bajada, a ver. Baja, puede seguir rotando hacia abajo. Y ahí llega. Tac, ¿sí? Se me vagueó un poquitito el malla, voy a pausar y voy a retomar. Bien, ahí estamos de vuelta. Entonces, ¿en qué estaba yo? Ah, perdón. Vamos a desfasar un poquito más, o ya terminé el pecho. No me acordaba si lo había terminado. Ah, el pecho era este. No. ¿Qué controlador era el que estaba trabajando antes? Este. Sí. Se me activó. Estoy tocando cualquier cosa. Yo tengo un sueño, perdón. Ahí va. Se me había activado el Step Snap. Ahí vamos. Espectacular. Bueno. Perfecto. Acá lo desfasamos. Buenísimo. Y acá vamos a hacer que se agache. ¿Sí? Un poquito después. Y acá vuelve a la pose original. Tuc. Creo que es el teclado que no me está funcando, Puta madre. Bueno, ahí va. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora, ¿sí? Para no hacer mucho más largo este video, vamos a agregar desde el hips, o sea, desde el torso, pequeños rebotes para hacer de cuenta que el personaje está hablando. ¿Sí? Vamos a pensarlo desde ahí. Y para cerrar con el video del día de hoy, vamos después directamente a pasar al movimiento de boca, simplemente para acá, bla, 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 bla. ¿Sí? Para empezar a tener un timing de cómo hablaría. Después ya la próxima clase eso lo vamos a continuar. Pero vamos a cerrar un poco con esto. Entonces, lo primero que haría es lo siguiente. Vamos a arrancar acá con el hips, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando un personaje habla, lo que va, digamos, moviendo es su traslación en I, en general, tipo rebota. Entonces, acá me voy a meter un poquito en el Graph Editor y vamos a agregar pequeños movimientos en la traslación I. Por ejemplo, acá al principio, miren, acá en este vacío que tenemos al principio, acá estoy utilizando, a ver si me funca, el Animbot tiene un hotkey que está buenísimo, que yo ya lo seteé, donde básicamente aprieto la Shift S, ¿sí? Y lo que hace es hacerme un key solamente, es como el key selected, pero es un atajo. Lo tengo acá seteado en el hotkey editor del Animbot. Se los quiero mostrar para que sepan bien cuál es este, ¿sí? Set Smart Key. Básicamente hace un key del atributo que tengan seleccionado acá en el Channel Box. Para no tener que venir a hacer un key select cada vez. Entonces, acá lo que voy a hacer son dos keys. Y acá, a ver, lo levantamos un cachín. Me quedó muy sutil. A ver si lo levantamos un poquito más. Sube, baja, y acá lo que voy a hacer es bajar un poquito, ¿ven? Para que no quede liso. Estos pequeños retoques, estos pequeños tips, siempre ténganlos en cuenta, en el Graph Editor. Fíjense la diferencia. Visualmente ya queda más lindo el Graph Editor en sí. Y visualmente la animación va a quedar más fluida. ¿Ven? Entonces ahora tengo como este pequeño rebotecito que ahora parece que tiene hipo porque no está haciendo nada. Acá también podemos hacer un... Vamos a hacer un keyframe acá. Un keyframe acá. Y hacemos que esto baje un poquito más. ¿Ven? Son como esos pequeños momentos que después los vamos a acompañar también de rotación de pecho, ¿sí?
Eso lo vamos a hacer la próxima. Acá podemos hacer lo mismo. Que sube y que baje. Lo podemos hacer 2 veces, de hecho, porque está como medio emocionado él, ¿no? ¿Sí? Como ven, esta subida y bajada. Esto igual después lo vamos a terminar editando cuando veamos cómo da con el resto de las cosas que animemos. Con lo que les decía recién del pecho, con la boca, con el movimiento del cuello. ¿Sí? Ahora simplemente lo planteo. Ahí. ¿Ven? Baja, sube, como que está hablando entusiasmado. Y acá al final podemos también mover un poquito algunos nodos para que no quede todo tan liso acá. Bien. Acá podemos bajar un poquito. Voy a aprovechar para que este movimiento donde él como que abre las manos, también el torso baje y suba un poco, que no sea tan solamente traslación en X. Otras cosas que hay que evitar también es esto, que el personaje no solo se mueva para adelante o para atrás como si estuviese en un riel. Todo movimiento que hacemos nosotros cuando hablamos, cuando nos movemos, siempre involucran también la traslación en Y, ¿sí? No es lo mismo hacer este movimiento, es imposible, al menos que esté como ahora sobre una silla que me mueva. Todo movimiento involucra una subida y bajada de torso, más pequeña, más marcada, pero siempre hay que tratar de pensar cómo se puede agregar un poquito de movimiento de traslación en el eje Y, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo ahora desde el Graph Editor y viendo cómo da en la animación. ¿Ven? Ahí quiero que anticipe hacia abajo, quiero que acá vaya hacia arriba y después se acomode. Fíjense qué diferente, ¿ven? Sube y baja. Ahí. Lo voy a bajar un poquito acá para que no popee la pierna derecha. Entonces vamos a exagerar un poquito más la anticipación. A ver ahí. ¡Tuc! Ahí va. ¿Sí? Entonces, ya tenemos movimientos de torso. Vamos a hacer el personaje hablando. Por supuesto que en este caso no tenemos un lip sync, ¿sí? Porque esto está más pensado, como les decía la otra vez, para personajes donde nada, tienen que tener un lip sync, pero totalmente aleatorio, porque van con letras, o sea, con subtítulos, porque nada, es de un videojuego donde no es que el personaje va a tener una voz propia, ¿sí? Sino que simplemente tenemos que animar lo que es un talk para que después se pueda usar en un montón de situaciones. Entonces, bueno, lo que yo hago en estos casos, ¿sí? Esperen que borro todos los keys que tenga esto del blocking porque no lo estuvimos laburando mucho. Bueno, en realidad no voy a borrar todos los keys porque hay cositas de gestos que logré ya desde el blocking, así que lo voy a dejar. Lo que voy a hacer es, ¿qué es rotación en Y? No, rotación en X. Ok. Vamos a ir animando el bla bla bla, como le digo yo. Ok. Entonces, por ejemplo, acá voy 4 frames más adelante, abro un poquito la boca, otro frame más para adelante, cierro la boca. Fíjense que voy de 4 o 5 frames. ¿Ven? Ahí. Bla. Puedo dejar unos frames la boca cerrada, siempre queda mejor. No es solamente abrir, cerrar así como si fuese, no sé, como si estuviese aplaudiendo la boca. No. Habla, mantiene cerrada, mantiene un poquito abierta. No siempre que la boca cierra totalmente. Puede cerrar un poquito porque es una letra más como la S o la R que requiere cerrar la boca pero no juntar los labios. Entonces acá voy a hacer, por ejemplo, que abra la boca, que la cierre, por ejemplo, hasta ahí, ¿sí? Acá está bien. Voy a tratar de evitar que haya momentos donde quede la boca ahí totalmente congelada. Ahí va. No estoy pensando en las letras O, en la U. Siempre es como un títere, ¿sí? Pensémoslo por ahora. La puede cerrar. La puede abrir. Acá puede cerrar del todo. Puede mantener un par de frames, ¿sí? Acá puede abrir. Acá cierra un cachito. Vuelve a abrir. Bastante. La hago cerrar. Y vamos viendo cómo queda. ¿Ven? Ahí. Queda bastante bien.
Acá abre la boca, perfecto. Vamos a cerrarla un poquito ahí. Ahí va. Hacemos que cierre. Abre. ¿Sí? Para mí es clave tener, aunque sea esto desglosado así, cómo habla, para después seguir pensando el resto de la animación. ¿Ven? Bla. Puede mantener cerradita un poquito. Voy a pausar el video y voy a terminar esto para que no hacerlo tan largo. Estaba pensando, estaba probando una cosa y vi algo re lindo que tiene el rig este, que es que cuando la boca se cierra un poquito se le inflan los cachetes. Eso me encantó. Así que cada vez que el personaje cierre la boca lo voy a exagerar un poquito más, ¿sí? Para que infle los cachetes. Me pareció hermoso ese detalle que tiene. Es re lindo. De hecho, lo que se puede hacer es esto, miren. Cuando cierra, ¿sí? Ahí lo hacemos cerrar simplemente junto a los labios. Y después, cuando sigue cerrando esos frames donde mantenemos, que cierre ahí un poquito más. Entonces queda mucho más lindo. Miren, les voy a mostrar otro ejemplo. Vamos a hacer que abre, cierra, abre. Bien, cierra, ven ahí. Y los frames que va a mantener los cierro más. Entonces queda como que, ven, hace ese movimiento que queda re lindo. Y la clave, acá ya terminando, para que el loop funcione, para mí es siempre que termine hablando, ¿sí? Que no haga una pausa al final. O sea, abran, cierren la boca, para que cuando vuelva a empezar, esperen que, ahí vamos, ¿sí? Siga hablando. Acá me quedaron muchos keys, o sea, muy rápido, así que lo voy a volver a plantear. Me quedó como, nada, abriendo y cerrando la boca muy rápido. Ahí va. ¿Ven? Ahí termina y vuelve a empezar. Y no se nota que deja de hablar cuando empieza el loop o algo. Bien. Creo que hasta acá hemos llegado hoy. Estamos bien. La próxima vamos a agregar todo lo que es animación de pecho, de acompañamiento de cabeza, de cuello, de deditos. Y un tip que yo uso mucho para que el loop funcione perfectamente. Así que, gente, dicho esto, espero que nada, les haya gustado como viene todo hasta acá. Y nosotros nos volvemos a ver la próxima. Hasta luego y gracias.